Bueno amigos, bienvenidos a la segunda parte de instrumentos de medición directa. En el video anterior vimos lo que era el calibrador vernier o pie de rey. En esta ocasión nos enfocaremos al micrómetro o tornillo micrométrico. La industria metalmecánica utiliza con mucha frecuencia el micrómetro, el cual es una mejora del vernier. James Watt inventó en 1772 un micrómetro que daba lectura de un cienavo de pulgada en la primera carátula y un 256 de pulgada en la segunda. En el siglo pasado se consiguió que diera lectura de 0.01 pulgada y se complementó su diseño básico. Aunque dichos instrumentos han ido cambiando con los años, el principio del micrómetro está aún intacto. En la actualidad, con los avances tecnológicos en la manufactura, se han mejorado los diseños y a su vez los mecanismos de lectura. Alrededor del 1950 se empezó a utilizar el carburo para los topes de medición y en los años 70 entraron al mercado los micrómetros digitales y electrónicos. Hasta ahora hemos hablado de la historia del micrómetro. Sin embargo, no se tiene clara la idea de qué es. Bueno, pues para aquellos que se hacen la pregunta de qué es el micrómetro proviene del griego mixpo, pequeño, y mepto, medición. También se conoce como tornillo de Palmer. Es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico. Sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precisión. Del orden de centésimas de milímetro que viene dado de 0.01 milímetro y de milésima de milímetros que está dado por 0.001 milímetro, también llamado micra. Cuenta con dos puntas que se aproximan entre sí mediante un tornillo de rosca fina. Tiene grabado en contorno escalar. El micrómetro mide el desplazamiento del uncillo cuando éste está en movimiento por el giro del tornillo. Esto produce que el movimiento giratorio del tambor sea el movimiento lineal del uncillo. El micrómetro se compone por las partes que son yunque, uncillo, seguro, un manguito, perilla del trinquete y escala graduada, y un marco o cuerpo. El tornillo solo se divide en yunque, freno, escala graduada, yunque y manguito. Esas son las partes esenciales del micrómetro. Para su calibración, antes de utilizar el micrómetro, verifique que indique 0 cuando esté cerrado. O sea, que si el micrómetro está cerrado y marca una cantidad distinta a 0, es recomendable calibrarlo, porque entonces tendremos una medición errónea. El micrómetro usado por un largo periodo de tiempo o inapropiadamente podría experimentar algunas desviaciones del punto cero. Para corregir esto, los micrómetros traen en su estuche un patrón y una llave para calibración. Para ajustar el cero utilizando un micrómetro de exteriores con rango de 0 a 25 milímetros, se hacen algunos pasos como los siguientes. Cuando el error está entre más y menos 0.01,
Se fija el uncillo, se coloca la llave de ajuste en el agujero localizado detrás del cilindro y se gira este de acuerdo con la desviación observada hasta que la línea de referencia del cilindro coincida con la línea cero del tambor. Si no es así, pues estará mal calibrado. Por otro lado, cuando el error es mayor que más menos 0.01 milímetros, se fija el uncillo, se afloja el trinquete con la llave de ajuste, se jala el tambor hacia el trinquete para inducir una pequeña tensión entre el tambor y el uncillo que lo separa, se hace coincidir la línea cero del tambor con la línea de referencia del cilindro y se aprieta completamente el trinquete con la llave de ajuste. En el uso del micrómetro también se deben de tomar muchas precauciones al medir para que esto sea exacto y confiable. Entre las precauciones como principal tenemos la limpieza. Pues esta es esencial del objeto a medir. Este se tiene que limpiar perfectamente del aceite, polvo todo esto acumulado entre el instrumento. Antes de guardar el micrómetro, debe limpiarse la superficie del uncillo, yunque y otras partes, removiendo el sudor, polvo y manchas de aceite. Después de haberlo limpiado perfectamente, se recomienda aplicar aceite anticorrosivo para que no se vea deteriorado. Utilizándolo adecuadamente, se sostiene la mitad del cuerpo en la mano izquierda y el manguito o trinquete en la mano derecha. Se mantiene la mano fuera del borde del yunque. El cuerpo de algunos micrómetros están provistos con aisladores de calor. Si usa uno de estos, sosténgalo por la parte aislada, así no afectará el calor de las manos el material. Antes de que el uncillo entre en contacto con el objeto, gire el trinquete suavemente con los dedos. Cuando el uncillo haya tocado el objeto de 3 a 4 vueltas ligeras al trinquete a una velocidad uniforme, para que así el uncillo pueda dar 1.5 o 2 vueltas libres. Se ha aplicado una presión adecuada al objeto que se va a medir. En la medición de algún objeto es inapropiado apretar de más lo que es el trinquete, porque entonces ya sería un método incorrecto de medición. Simplemente hay que sostenerlo para que no haya movimiento, pero no en su defecto no lo tienes que apretar. Otro de los métodos para una correcta medición es asegurarse que el contacto entre el micrómetro y el objeto sea adecuado. Es esencial poner el micrómetro en contacto correcto con el objeto a medir. Use el micrómetro en ángulo recto de 90 grados.